Bueno, nos vamos para el ICETEX. El ICETEX, Andrea, sin duda es eh, el espacio, o digamos la entidad que ha permitido que miles de colombianos hayan podido tener educación superior, no solamente en universidades nacionales, sino internacionales, ¿no? Sí, me incluyo, Mm, ¿sabe? Me mm, incluyo y me parece importante que se tomen medidas respecto claro. a esos alivios, porque es que el temor cuando uno le mencionan ICETEX es cuánto me voy a quedar Es, enganchada después de terminar mi carrera pues, pagando intereses. entonces aprovecho, Andrea, que usted nos cuenta que usted es una beneficiaria o fue beneficiaria del ICETEX. ¿Cuánto tiempo duró pagando el crédito? Yo duré pagando 4 años. 4 años, después de la universidad. Sí, después de la Es universidad. que, y ahí está el asunto, no solamente el cuánto tiempo, sino el cuánto se termina pagando, que es uno de los puntos, Paola, sobre los cuales ahora se detiene el presidente de ICETEX a revisar el asunto para bajar los costos, para que más colombianos se animen y no le teman al ICETEX, sino que al contrario lo vean como una entidad que tiende la mano para que haya una garantía de educación superior de calidad para todos. Sí, señor Juan Pablo, usted se refiere a los intereses que Mm, muchas veces pueden llegar a ser pues muy altos para estas personas que terminan sus estudios y tienen que seguir pagando estas pues estos préstamos que les hace el ICETEX, incluso a veces muchos sin conseguir trabajo todavía, pero pues igual tienen que cumplir con esta obligación. Lo que ha anunciado el gobierno nacional, ayer usted vio una rueda de prensa entre el sí. ICETEX y el ministro de Educación Alejandro Gaviria, es que va a haber este año una reducción de esas tasas para quienes ya terminaron el estudio y ahora están pagando, por eso se llaman los viejos deudores o deudores antiguos que, vea, pagaban 12 IPC más 12 o más 7% y ahora van a pagar IPC más 3 y 2%. Esto es siempre y cuando pues tengan un buen comportamiento de pago. Esta es una de las medidas que está anunciando el ICETEX para aliviar a las personas que tienen estos créditos, pero también hay nuevas noticias para los que están recién pidiendo estos créditos en el ICETEX. Y por eso saluda hasta ahora Mauricio Toro, presidente de esta entidad, quien está con nosotros para darnos más detalles de esta importante noticia. Mauricio, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y bueno, ¿qué más podemos decir frente a estos alivios? Paola, un abrazo gigantesco a toda la mesa de trabajo y a los siguientes abrazos y feliz año, todavía se puede decir. Vengo de hecho para una reunión, perdón que está en el carro, pero esto aquí no para. Pero bueno, estamos muy contentos de poderle anunciar a todos los colombianos los cambios de humanización que hemos hecho en el ICETEX. Lo primero que hay que decir es que el año pasado, pues nosotros le anunciamos a jóvenes nuevos, a todos los que arrancan a estudiar su universidad, que por primera vez podíamos ofrecerles una tasa de interés del 0% real más IPC. Teníamos tasas del 9 y del 12% y por primera vez les podemos decir, oigan, van los que arrancan a pagar una tasa de interés exacta del 0% más IPC. Ahora, lo que sí tengo que decir es algo supremamente importante. Y es que muchos de los jóvenes que estaban en amortización, es decir, que están pagando su crédito, pues empezaron a decir, bueno, y para nosotros, ¿qué solución hay? Porque yo ya estoy pagando. Yo desafortunadamente en este momento, pues tengo una situación bien particular y es que no me acoge porque no soy nuevo. ¿Qué van a hacer para mí? Y este es el anuncio que estamos haciendo para que durante 2023 podamos apagar, dado el crecimiento del IPC, pues evitar que se incrementen y se dupliquen o tripliquen esos créditos, porque estos créditos venían IPC más 7, más 9 y más 12 puntos. Pero el IPC estaba al 5,71, cerramos al 13,12 y lo que iba a hacer esto era créditos que se duplicaban o triplicaban. Con este anuncio, pues vamos a beneficiar a 130,000 jóvenes que están en periodo de pagos para evitar ese crecimiento Sí. gracias a la reducción de las que hoy van al 13 al 2, como lo dijiste. Sí, claro, pero de todas formas sí hay muchas dudas frente a esa medida porque, por ejemplo, escriben muchas personas en este momento en nuestro chat de YouTube, Mauricio, y es que no se puede hablar de una reducción por eso mismo que usted ha mencionado, y es que este año la inflación, o mejor, en 2022 la inflación superó el 13%. Entonces, si uno le pone el 13% más ese 3 o ese 2%, pues quedaría casi que igual al mismo nivel de los créditos que o de los intereses que se estaban cobrando el año pasado, porque la inflación el año pasado o en 2021 mejor fue de 5,6. Entonces, lo primero que hay que decir, y he sido muy claro en todas las entrevistas y en las comunicaciones, esto no busca que se reduzcan las cuotas de los créditos.
Esto busca que no se dupliquen o tripliquen, porque claramente nosotros hoy con un IPC tan alto, pues vamos a ver que se van a duplicar o triplicar esos créditos. Entonces un joven que tenía una cuota de 800.000 pesos mensuales le puede llegar a 1.500.000 o 1.600.000. Con este anuncio durante 2023 lo que vamos a lograr son 3 escenarios. El primero, le reduce. ¿Cuánto le reduce? 2.000 o 3.000 pesos, no es más, pero es que evitamos que se le triplique o duplique. Hay a otros a los que de 800 le pasa a 816.000, le aumenta 16.000, 20.000 pesos, pero le aumenta eso, no 300, no 400.000 pesos. Y hay un grupito a los que ni le sube ni le baja a pesar de este beneficio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es contener ese, digamos, crecimiento desmedido de esas cuotas, que era lo que nos venía preocupando y lo que angustiaba a muchos. Pero de no hacerlo, vamos a ver cómo pasa. Un crédito promedio de nosotros es de 30 millones de pesos a una tasa del IPC más 9. Una persona que en 2022 estaba pagando una cuota de 706.000 pesos, gracias a esta reducción de tasa del 9% en ese caso, ejemplo que estoy dando, al 3%, pues pasa a pagar de 706.000 a 716.000. Es decir, le sube no más 10.000 pesos, pero de lo contrario, le hubiera subido de 716.000 a 830.000. Le estamos dando un auxilio. Ahora, si es buena paga, digamos, durante los últimos 12 meses tuvo un buen comportamiento de pago y estaba el día 31 de diciembre, le vamos a cobrar no el IPC más 3, sino el IPC, que es la inflación, más 2. En este caso le reduce 3.000 pesos. Bien, Esto es el mensaje que queremos decir. pero fíjese usted, presidente del ICETEX, Mauricio Toro, que ahí es donde entonces, no sé si es el uso de la terminología, no sé si es el mensaje que se quiere enviar, no es tan cierto decir que bajan los costos de los créditos, porque para el que paga finalmente, pues la cifra seguirá siendo prácticamente la misma, por lo que usted nos explica. Baja digamos, dentro de la forma en que se va a calcular, entonces el porcentaje que se va a sumar al IPC, eso es lo que baja. Pero en realidad lo que usted busca es estabilidad, más no una reducción de los costos para quienes ya tienen el crédito con ICETEX. Dos cosas, entonces, lo primero que hemos anunciado es reducción de tasa, digamos, no hemos anunciado reducción del costo del crédito o de las cuotas, sino reducción de tasa, porque la reducimos de nuestra tasa de interés, que es del 9%, del 12%, al 3 o al 2. En segundo lugar, por eso lo llamamos un plan de choque, no lo llamamos un plan de salvamento, donde vamos a salvarlo, le dijimos plan de choque, y por eso fuimos muy claros, porque de no hacer esto, lo que ellos van a ver es dramático, duplicación de sus cuotas, triplicación de sus cuotas, y aquí no va a pasar nada más que no suben muy poco o reducen muy poco. Entonces, queremos ser muy claros en ese mensaje y mostrando qué hubiera pasado si no hacíamos esto gracias a 350.000 millones de pesos que logramos conseguirnos de cuentas abandonadas en el Congreso. Ahora, si hay unos ahorros, nosotros hemos hecho cálculos y hay personas que con esto se van a ahorrar, por ejemplo, 1.316.000 pesos durante el año. El caso que yo di, el joven que pidió 30 millones, que pagaba 706.000, que gracias a esto va a pagar 704.000, si hubiera tenido que mantener su tasa sin ninguna ayuda, hubiera tenido que pagar casi 2 millones más al año. Aquí vamos a ver que les estamos ayudando de alguna manera a ahorrar con esto. También quiero decir una cosa, vamos a trabajar por reducir en 2024, después de que se normalice un poco la inflación, un poco, digamos, esas cuotas. Ok, porque es que eso me lleva a la siguiente pregunta, Mauricio Toro, y es, en campaña el presidente Petro hablaba de condonación de las deudas. ¿Eso por el momento no es posible, no es viable, o existirá casos en donde ya se pueda empezar a hablar y los colombianos puedan soñar con una condonación de las deudas de ICETEX? Bien, entonces es una muy buena pregunta. Lo primero, el año 2022 nosotros donar parcialmente el 25% del crédito de más o menos 1.222 jóvenes que tienen ese derecho desde el año 2010 a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional. Hoy, del millón de jóvenes que nosotros tenemos, 550.000 tienen créditos que son condonables al 25, al 50 o al 100%. Eso, digamos que es una realidad. ¿Qué encontramos en el ICETEX? Que había una deuda de casi 5.500 jóvenes que tenían el derecho a que se les condonara el 25% de su crédito y llevaban a punta de tutelas durante muchos meses pidiendo que se les cumpliera esa obligación. Logramos desatrasarnos, 10.222 condonaciones se cerraron al 31 de diciembre, dejando al día un compromiso y una deuda que tenía el ICETEX de mucho tiempo con muchos jóvenes. Para el 2023, 10.220 jóvenes van a tener ese derecho porque tienen
por su vulnerabilidad. Esto es para población vulnerable, civilizada hasta la categoría C7, víctimas del conflicto, negritudes, indígenas, campesinos, comunidad diversa, ese derecho, y ya aseguramos los recursos para que no tengan que llegar a titular el ICETEX. Hasta ahí vamos con un derecho que viene desde el 2000, exactamente 10. Ahora, la condonación total de las deudas. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ya el año pasado dijo, eso tiene un costo de 10.2 billones de pesos y adicionalmente un costo de 2 billones de pesos anuales que hoy la nación no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar con esas condonaciones parciales, ayudar a aquellos que hace 20 años dejaron de pagar su crédito y ya definitivamente nunca lo van a pagar porque pasaron mil cosas alrededor de esto, pero están abocados a que están embargados y a que están reportados en centrales de riesgo y no pueden tener un trabajo formal, para ayudarles a salir de esa situación. Y lo que sí vamos a hacer es garantizar que esas condonaciones parciales y totales aumenten en capacidad y número de estudiantes, para que así cada vez más jóvenes tengan el auxilio de tener una condonación parcial de su crédito si hacen parte de la población vulnerable. Sí. Este plan de choque, presidente del ICETEX, va a generar un déficit para la entidad, y de dónde van a salir esos recursos, porque pues todas estas medidas que está anunciando el gobierno de no subir, por ejemplo, los precios de los peajes, ahora de congelar también, si se puede decir así, las tasas de interés para estos créditos, pues de dónde va a salir esa plata, cómo se va a reemplazar esos recursos que se dejan de recibir, porque la reforma tributaria no va a alcanzar para todo. No, estos recursos salen de una plata que hay disponible en el país. Esto lo logré en el Congreso de la República después de un esfuerzo, y son plata que se llama cuentas abandonadas de los colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Hay una cantidad de personas que han fallecido y que dejaron en esas cuentas 7.000 pesos, 8.000 pesos, o personas que no ese dinero porque ahí dejaron 1.500 o 600 pesos. El promedio de las cuentas abandonadas en Colombia es más o menos de 8.000 pesos. Eso durante los últimos 20 años ha acumulado 350.000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 350.000 millones de pesos que estaban por ahí regados, los recogimos, los toma el ICETEX, los pone a rentar, genera utilidades y eficiencias, y con eso logramos hacer durante el 2023 este impacto de tasa. Ahora, la pregunta es, si hay un colombiano que quiere recoger ese dinero, ¿qué pasa? Ahí está disponible, pero como son personas usualmente fallecidas, les doy un ejemplo. El promedio son 8.000 pesos que quedaron en esas cuentas. Para retirar esos 8.000, se tiene que llevar autenticado el documento del acta de defunción y muchos papeles. Solo recoger esa plata de 8.000 pesos que hay ahí abandonados cuesta 50.000. Pero además les quitan el 30% de ganancia ocasional. Es decir, que tendría usted que poner 50.000 pesos para que le devuelvan 3.700 pesos. Pues eso no tiene sentido y queda allí por siempre. Le buscamos una función social a ese dinero, no que le rente a terceros, sino que pueda servir para la educación, pero está disponible. Si aparecen todas las personas, por cualquier motivo que sea, son fallecidos o personas que dejaron ese dinero ahí, pero si aparecen, pues nosotros lo devolvemos. Es transparente para el usuario, pero no le renta a un privado, sino que le renta a la nación para subsidiar la educación. Con eso logramos subsidiar 2023. Sí, director del ICETEX, quiero preguntarle por esos rezagos. Usted medio tocó el tema, pero preguntarle puntualmente por esos casos que eran tan terribles de personas que estudiaban en el ICETEX y después duraban pagando yo no sé cuántos años y ya estaban hasta el cuello y no podían más con sus deudas, y que incluso ha provocado esas críticas y esas manifestaciones al ICETEX. ¿Qué nos puede decir respecto a esos casos que fueron tan problemáticos, y si usted le da la garantía a quienes quieran hacer un crédito con el ICETEX que esto no les va a ocurrir, que no van a quedar ahí enganchados por años sin saber cómo pagar la deuda? Bien, entonces lo primero, y voy a hacer una analogía aquí. Usted entra a su casa y encuentra que hay un tubo roto y está toda la cocina inundada y ese tubo bota y bota agua. ¿Eso qué es? La capitalización de intereses. Entonces nosotros lo que acabamos de hacer en el año pasado, de la mano con las universidades y gracias a ellos, es cerrar la llave para que eso no siga pasando. Entonces, ¿qué es cerrar la llave? Que logramos para los nuevos créditos nuestras tasas al 0% de interés. Solo van a pagar el valor del dinero en el tiempo, que es la inflación o el IPC, cosa que es histórica. Así lo que vamos a lograr es que un joven no vea cómo aún no ha empezado a trabajar, está estudiando y su crédito se infla y se infla y se infla porque se le cobran intereses sobre intereses. Entonces el joven que pedía 30 millones, el día que se graduaba iba a preguntar cuánto debía y debía 60. Y decía, ¿pero por qué 60? Porque durante ese tiempo le capitalizamos intereses y le cobramos intereses. Entonces, ¿qué le tocaba hacer al joven? Pues no, pues yo para poder pagar esto, pues tíreme ese crédito a 20 años.
Hoy, gracias a este esfuerzo, ya no va a pasar que se capitaliza, se reduce el costo de la deuda y es el joven el que escoge el tiempo. Hay gente que escoge 5 años, hay gente que escoge 10 años, hay gente que escoge 15 o 20, pero esto les va a permitir pagar más rápido. Ahora quedan los que están en amortización. Para ellos vamos a buscar cada vez más beneficios para que puedan ir rápidamente pagando su deuda, porque ese dinero es el que nos sirve para financiar a los que vienen. La humanización está en marcha, estamos cumpliendo y lo venimos haciendo. Esto nos va a tomar tiempo, pero en 4 meses que llevo yo y este gobierno en esto, pues ya hemos demostrado que hemos podido bajar la 0 para los nuevos y bajar las tasas del 12 al 2 para los que están en amortización, Más por lo menos en IPC, 2 ¿no? meses. Más IPC. Sí, más IPC IPC. sí, Más IPC IPC. sí. El IPC sí, o sea, eso, y Sí. eso es muy importante tenerlo en Sí. cuenta, ¿no? Que no es... No es a- 0, 0, sí, sino es IPC. no es al gratis, ¿no? Claro. Sino que eso se va a ir ajustando año tras año a la inflación. Sí, sí, sí. Quiero aprovechar para preguntarle también por una duda recurrente y es en esos casos donde hay otro problema, bueno, este es un alivio importante ese que usted anuncia, pero en esos casos cuando los estudiantes dicen, listo, perfecto, ya tengo mi crédito con el ICETEX y después me empiezan a decir en la universidad, oiga, usted no ha pagado, oiga, nada que el ICETEX le gira, oiga, y empiezan a atrasarse y empiezan a tener un montón de problemas referente a esa problemática, ¿usted qué nos puede anunciar? Uy, les cuento que ese ha sido uno de mis mayores dolores de cabeza Ajá. desde que Y los de llegué a la muchos entidad. estudiantes, Una sí. entidad, sí, es durísimo porque es una entidad que ha tenido una poca modernización tecnológica. Esta es una entidad de 70 años y pues claro, hay muchos procesos manuales y entonces eso es una pena y una vergüenza. A mí me da pena, yo les decía, esto no puede pasar que un joven no haya podido arrancar porque es que no le hemos desembolsado o que una universidad diga, oiga, me va a tocar no dejar entrar al pelado porque usted no me ha pagado y el pelado ya tiene el crédito andando y es una vergüenza. Nosotros ya tomamos medidas frente a eso. De hecho, para darles un ejemplo, nosotros ahorita en enero vamos a girar 220.000 millones de pesos a todas las universidades que usualmente se les giraba ahora en marzo y los pelados ya vayan arrancados de febrero. Estamos transformándonos, acabamos de hacer todo un cambio que va a tomar un tiempo para mejorar nuestra tecnología y el diseño del software que hace las dispersiones de esos giros para que cada vez sea menos recurrente. Eso me trasnocha todos los días, pero estamos transformando para Pues que sí, eso no ocurra. porque mire que justamente quienes están esperando hoy la respuesta del ICETEX para empezar a estudiar este semestre y que incluso entran antes de que se acabe el mes de enero, pues les están diciendo que hasta principios de febrero les darán respuesta y les hacen el desembolso. Entonces ellos están muy pendientes también de eso. Presidente del ICETEX, A ver, y pero quiero decir algo ahí también. Yo asumo mis culpas, pero también hago mis regaños. A ver. Los colombianos dejamos todo para última hora. Ah, bueno. Abrimos convocatoria el 15 de noviembre para que todos fueran a renovar su crédito y para que lo fueran a solicitar para que en diciembre pudieran estar tranquilos. Pues les quiero contar que cerrábamos el 24 de diciembre y la mitad no había hecho la tarea y tuvimos que ampliar el plazo hasta ahorita el 30 de enero. Y esta es la hora en la que están Mm, atiborrados los puntos de atención cuando desde el 15 de noviembre pudieron haber ido, porque claro, ya empieza la universidad. Entonces me toca 30 personas más de atención, yo lo hago con amor y con cariño, en esta humanización todo es con una gran sonrisa, pero le pido a los jóvenes es, por favor, si nosotros abrimos desde noviembre, ¿para qué lo dejan para última hora y luego están corriendo y en angustias y nosotros también? Para el segundo semestre abrimos desde marzo, ellos arrancan en julio y en junio están todos de última hora haciendo fila de 3 horas en el ICETEX. Vamos a tratar de que eso no ocurra, por lo sí. menos para poner mucha gente para que no hagan fila, pero los llamo la atención ahí como, ojo, el regañito con cariño, porque yo acepto las mías culpas, pero también ayúdenme. Y una cosita rápida, Mauricio, este beneficio de 0% de interés para las solicitudes nuevas aplica para todas las personas o solo para aquellas que están en situación vulnerables, que están en estratos bajos o dependiendo también lo que vayan a estudiar, porque preguntan mucho acá en el chat de YouTube si esto aplica también, por ejemplo, para posgrados y demás. Para todos los créditos aplica. Quiero decir una cosa, de nuestro millón de usuarios, ya 550.000, 600.000 tienen un subsidio de tasa que van al cero. Es decir, que había ya un grupo de personas que tenían cero más IPC. Esto va para ese grupo que no está sisbenizado, que no es vulnerable, todos estos estratos sociales, 3, 4, que desafortunadamente pues no es que sean millonarios, pero no tienen una sisbenización o no tienen una condición de vulnerabilidad, pero pues que no son ricos. Aquí también estamos hablando de que aplica para ese espacio de gente que no tenía beneficio. A partir de ahora, todos, tanto para posgrado en el país, para todos los pregrados, para todos los usuarios, nuestras tasas serán del 0% más IPC. Bien, no, pues Importante. yo creo que la explicación, señor presidente del ICETEX, don Mauricio Toro, es clarísima, es importante y ahora lo que toca ver es cómo la reciben
por un lado, pues quienes ya tienen su deuda con ICETEX, pero sobre todo, y creo que ese es el más importante de los objetivos que usted tiene ahora, quienes aspiran a entrar a la universidad y quienes pueden encontrar pues con esta opción de una tasa que sea solamente del IPC, pues el empuje definitivo que necesitaban para animarse ahora sí a entrar a la universidad. Me queda una pregunta final. ¿Hay un techo? ¿Usted tiene un número determinado de créditos disponibles? ¿O si le llegan, no sé, 10.000 colombianos y dicen Yo todos creo que más. queremos 20.000 500.000. colombianos, 500? Bueno, es que ya eso, Paola, no habría cupo en las universidades, pero Sí. ¿usted tiene un techo o no? Sí, sí, nosotros colocamos en cada corte, en cada semestre, 33.000 créditos para un total de Mm. 66.000, 70.000, aunque se nos presentan en muchos casos hasta 150.000 personas. A veces nos cae la demanda, pero lo que sí le quiero decir a muchos jóvenes, porque a veces el año pasado, por ejemplo, nos sobraron, es decirle a los jóvenes, esto ya se humanizó, esto está cambiando, entonces se quedó como ¿cómo se llama? El fantasma de que no vaya ya, que usted va a terminar toda la vida pagando, eso le cobran, y entonces se prefieren quedarse sin estudiar. Hemos cambiado, ya vamos al 0% más IPC, los que están pagando al 2% más IPC, vayan, no se queden sin estudiar, les podemos dar la oportunidad, averigüen, somos de los más baratos del mercado financiero, nadie les presta tanto para que la cuota sea bajita, pero por lo menos pregunten y no caigan en manos de tramitadores que los estafan y les cobran para luego salirles con nada. Aquí hay una oportunidad enorme y de corazón abierto los recibimos. Muy bien. Muy bueno, pues bueno, Paola, muy buen invitado. Gracias. Muy buen invitado. Gracias, Mauricio Toro, presidente del ICETEX. Y Gracias. pues ahí está, Juan Pablo, la noticia para Así todos es. los jóvenes que quieren entrar a estudiar o los que ya estudiaron y necesitan ahorita pagar sus créditos. Seguimos en minuto 60. Y nos vamos en segundos. En segundos tendremos el audio y el video que dejarían sin piso, Andrea, algo que dijo aquí en la W esta mañana Sí. nuestro colega Gustavo Chica, que recordemos es el director de noticias de Caracol en San José del Guaviare. ¿Ah, sí? Porque cuando se le preguntó sobre el caso de un presunto abuso Ujú. a menores cometido por un militar estadounidense, Sí. él dijo que no, que eso a él le sonaba que era un cuento de la calle y que en realidad no había Como nada al un respecto. rumor, pero que no Eh. había nada ahí concreto. En segundos, estoy terminando de alistar el video Sí. para poderlo presentar también en nuestro YouTube Live. En segundos les vamos a presentar en este Sigue la W o el fragmento de la entrevista de Gerardo Reyes con el director regional del ICBF en donde habla del caso. Eso será en segundos, porque antes Mauricio nos trae en este minuto 60 Movistar 2 respuestas de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre, bueno, una historia que presentábamos hoy hace 8 días, Andrea, Así es. las Ah, carambolas sí. o la carambola de Didier Taveras. Don En la Mauricio Corte. Beltrán, adelante, por favor. Sí, señor, nos respondió el magistrado Jorge Caldas Vera sobre este asunto en el cual su esposa está trabajando con la con la Federación de Departamentos y nos dice que efectivamente ella sí está trabajando, pero que los procesos de Didier Tavera él no tiene ningún conocimiento hasta el momento. Vamos a presentar el documento, es una imagen donde se especifica que él se declaró impedido en el proceso que se le lleva actualmente a Didier Tavera en la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, lo Y que dice, usted decía, Andrea. exactamente, Sí. y dice, en ese contexto, dice la carta, es cierto que mi esposa en la Secretaría General de la Federación Nacional de Trabajo llegó al cargo al que ingresó el 6 de marzo de 2019, cuando el doctor Tavera no era el director de dicha agremiación, y a su llegada, el 1 de septiembre de 2020, decidió ratificarla en el cargo, al igual que ocurrió con otros funcionarios, y precisa que se declaró impedido en ese caso, y ahí está el documento, efectivamente le aceptaron su impedimento y no conoce de este proceso que se adelanta contra Didier Bien, Tavera. muy Por bien, su entonces, parte, magistrado Actuó bien. Caldas. Sí, Bien, sí. magistrado Caldas. exacto, por su parte, Haroldo Quiroz, él dice que pertenece a la Sala Civil, que también su esposa efectivamente trabaja en la Federación de Departamentos, pero que al estar en la Sala Civil no va a tener ningún conocimiento de estos procesos que lleguen en tal caso de Didier Tavera, pues todos son penales, en este caso a él no le van a llegar. Y finalmente, pues el abogado de Bancancino dice que también ha tenido contratos con la Federación de Departamentos, pero que no tiene nada que ver y que no se han pagado ningunos honorarios con recursos derivados de dichos contratos. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Seguimos en minuto 60 y nos vamos con la que sería la prueba que muestra que sí habría
un ciudadano estadounidense, peor aún, Militar. militar que habría sido responsable de caso de abuso de menor en Guaviare. Seguimos en Minuto 60. Le repito, y puede conectarse ya a nuestro YouTube Live porque tenemos también el video, la grabación completa de nuestro colega Gerardo Reyes de Univisión, cuando le pregunta al director Mendieta, que es el director del ICBF en esa zona del país, Ujú. sobre el caso. A Y ver. dice todo lo contrario a lo que Gustavo Chica dijo esta mañana aquí en la W. Mm. Póngale cuidado. A ver. Yo sé que ustedes no pueden dar nombres ni identidades, pero nosotros hemos hecho seguimiento al caso de una niña indígena que hace 5 años fue violada por un soldado norteamericano en mediaciones de San José del Guaviare, según lo dijo la persona que la llevó al hospital. Dicen que el instituto se hizo cargo de la niña gestante y del bebé que nació, y queríamos saber si ese caso le suena a usted. Claro que familiar. sí, Gerardo, es un caso muy renombrado, no solamente aquí en el Guaviare, sino a nivel nacional, precisamente por la concepción y el contexto dentro de nuestras fuerzas militares. Pero déjeme decirle que en pues sí tengo que decirle que hay un tema de reserva precisamente por el tema de confidencialidad. ¿Escuchó bien o quiere que se la repita, Andrea? Si quiere se la Repitamos esa repito, última parte. se lo repito, Sí, la rapidito, respuesta. rapidito, porque el tema es, no, dejémoslo desde el comienzo con la pregunta de Gerardo, porque esto cambia todo, porque le repito que fue lo que dijo más temprano en la W Gustavo Chica. Tengo la impresión de que eso es un cuento de la calle. No. Así Es que dijo. Eso es muy ligero, Ah. esa ligereza para catalogar algo tan grave, pues esperar, ¿no? A las investigaciones. Le recuerdo que también al mismo Gerardo Reyes, en la fiscalía le habrían dicho que ese caso es del año 2019. 19. Ujú. Esto le dijo el director del ICBF, seccional Guaviare, a Univisión. Yo sé que ustedes no pueden dar nombres ni identidades, pero nosotros hemos hecho seguimiento al caso de una niña indígena que hace 5 años fue violada por un soldado norteamericano en mediaciones de San José del Guaviare, según lo dijo la persona que la llevó al hospital. Dicen que el instituto se hizo cargo de la niña gestante y del bebé que nació, y queríamos saber si ese caso le suena a usted. Claro que familiar. sí, Gerardo, es un caso muy renombrado, no solamente aquí en el Guaviare, sino a nivel nacional, precisamente por la concepción y el contexto dentro de nuestras fuerzas militares. Pero déjeme decirle que en pues sí tengo que decirle que hay un tema de reserva precisamente por el tema de confidencialidad. Le Claro recuerdo, que sí, es un caso muy renombrado, lo reconoció. y le Eso es lo que- recuerdo, eso sí, le tengo que recordar dos cosas. Uno, Ujú. en una comunicación que le hizo llegar la Embajada de los Estados Unidos a la W, primero informaron que no tenían conocimiento del caso.